Mauricio Rolés, poeta y músico. Mauricio Rolés propone un recorrido por su obra La vitalidad de la poesía chilena contemporánea, poniendo en escena su humor, ironía y mirada crítica sobre la sociedad. Bueno, la verdad es que en general yo pienso que ¿de qué puedo hablar? Del título mismo de la charla esta, que es La poesía está botada en la calle, y tiene que ver con los diferentes conceptos que manejamos de la poesía. ¿Qué es poesía? Hablaba recién con una periodista y estábamos conversando sobre ese tema justamente, en relación a la poesía como una escritura lejana al poder, en primer lugar, incluso hasta cierto punto no solamente ajena, sino que contradictoria con el poder. De hecho, Platón decía que los poetas eran seres anómalos que deberían estar lejos del Estado, del manejo del Estado, del poder en definitiva, así como las mujeres también. Entonces los poetas aparecemos siempre hablando cuestiones anómalas. Es un lugar común en Chile hablar de que este gallo está hablando puras leceras. A veces se dice en los discursos más racionales de los políticos, se dice: estamos haciendo esto porque es muy importante para el desarrollo del país, lo demás es música o lo demás es poesía. Yo lo he escuchado. O sea, lo demás son leceras, lo demás no tiene sentido que hablemos sobre ello. Y se hace en un lugar común, se va haciendo un lugar común. Había un programa cómico en Megavisión hace un tiempo atrás, canal de televisión en Chile, que se llamaba Posta lo mata. Si usted no llega enfermo, aquí lo matamos, decía. Era un sitcom, una teleserie, una cosa cómica, decía, y aquí están todos locos. Incluso el director del hospital es un poeta, o sea, el más gil de todos. O también recuerdo hace unos 15 años atrás, fui invitado a una jornada de música en Concepción. Me alojaron en un hotel y de repente suena mi teléfono y me dicen: señor, lo buscan abajo. Bajo, habíamos alojado como 10 músicos. Estaba Chinoy, Manuel García, Jepe y otros más. Y bajo ya habían 2 señoras y una niña chica, de origen muy popular, muy proletarias ellas. Y me miran y se ríen y dicen: no es Nael, no es Nael. ¿Pero cómo? ¿Ustedes pidieron hablar con el poeta? Él es el poeta que está alojado acá. No es Nael. Uy, no. Yo con un signo de interrogación enorme arriba de mi cabeza. Entonces me dice: perdón, señor, ellos pidieron hablar con el poeta. No dijeron nombre, dijeron: queremos ver al poeta. Y como yo sé que usted es poeta, lo mandamos a buscar. No, pero no es Nael. Y ocurría que andaba una troupe de cómicos de un programa de Quique Morandé, en donde había un tipo que le decían el poeta. Y esta señora era una admiradora de este señor, que parecía ser una persona con ciertos problemas cognitivos, no sé. Entonces eso es la poesía en Chile, esa es la relación entre el poder y la poesía. Somos seres anómalos los poetas. Pero yo mantengo, y era lo que hablaba recién con esta amiga periodista, que la poesía es un género que, adversario al poder, lejano del poder,
Me resulta muy difícil ver a Gabriela Mistral en el stand de Chile. Si bien ella fue una persona que compartió con el poder, también era muy ajena al poder, por muchas razones que todos sabemos. Y asimilar a los poetas al poder igual es difícil. Bueno, Agostinho Neto, líder de la revolución de Mozambique, de Angola, era un poeta, Agostinho Neto. Ho Chi Minh, poeta también. Grandes líderes, ¿no? Roque Dalton, que nunca estuvo en el poder, pero sí fue asesinado por el poder. Algunos dicen de la CIA, otros dicen de unos tipos despistados, pero estuvieron entreverados ahí en el poder. Pablo Neruda, en fin. Yo sostengo que la poesía es un género que no es precisamente lo que se puede entender por literatura en un sentido llano. Enrique Lin, en un texto que siempre me llamó la atención, decía: el poeta es el escritor en estado de naturaleza, o sea, en estado de salvajismo, en estado silvestre. Roque Dalton, en el poema Lo que me dijo un loco, una especie de poética de Roque Dalton, dice, él va relatando todo lo que le dijo un loco, ¿no? al poeta. Entonces le dice, me dijo que los sedientos son la gran esperanza. Los sedientos son los que no están en el poder. Que silbar en los parques es confesarse impotente del vino de las palabras que uno dice de niño. Es decir, los niños nacen en el salvajismo del lenguaje. Usan el lenguaje como un juego. Y los adultos prontamente nos dedicamos a corregirles, a adoctrinarlos, a enseñarles, a decirles, no, eso no se dice, no, ¿qué estás diciendo, niño? Eso no es así. Y los niños viven con una libertad absoluta la relación entre realidad y lenguaje. Entonces, cuando uno ya no puede recuperar esa libertad, sobre todo los poetas, ¿no? Y las poetas, nos encontramos con que mejor nos vamos silbando por un parque para confesar nuestra impotencia de recuperar ese vino de las palabras que uno dice de niño. O como diría Roberto Mata en relación a la pintura, le preguntaron cuando tenía 90 años o más, ¿cuál es su gran próxima meta, don Roberto? Volver a pintar como cuando era niño. O sea, la libertad, ¿Cómo este poeta, un poeta británico muy interesante, Adrian Mitchell, uno de los poetas más importantes del siglo XX, yo tuve la fortuna de conocerlo, de hacernos amigos, y tiene un poema que dice: a los 7 años te dijeron que ya no podías pintar, a los 5 años te dijeron que no podías escribir poesía. O sea, cómo nos van coartando, nos van educando al mundo adulto y perdemos la posibilidad de contactarnos con la realidad de manera artística, en la pintura, en la poesía, en la música. Y hay muchos ejemplos, y ustedes deben tener otros tantos, de sus hijos, de sus hijas, de sus sobrinos, de sus sobrinas, de cosas graciosas que dicen los niños y que es poesía químicamente pura. Yo tengo una nieta que ahora tiene 7 años, pero cuando tenía como 5 años le dijo a mi hijo: papá, ya sé para qué sirve la poesía, porque tiene un abuelo poeta, ¿no? Entonces, el oficio del abuelo, nadie le explicaba para qué servía el abuelo.
papá, ya sé para qué sirve la poesía. ¿Para qué, hija? Para enamorarse de los muertos. Mira qué belleza. Una niña de 5 años. Estela Mar Redolés Salvo. Y así, entre ellos, ella tiene un hermanito 2 años mayor, Tomás Ligüen, y hablan en poemas ellos. Con Taco estábamos grabando una demo de un disco y queríamos ponerlo de epígrafe, y a lo mejor lo hacemos cuando terminemos el disco. Estela, Tomás le dice Estela, Tomás de 8 años, ella de 6, más o menos, o ella de 8, y ella de 5, no, ella de 6 y él de 9. Él le dice, Estela, ¿cuánto es infinito dividido por infinito? Era la conversación de sobremesa en el almuerzo, una pregunta. Y ella le dice, obvio, 1. Chuta. Y si sí empezamos a escarbar un poco, nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere Dalton, ¿no? Cuando dice que silbar en los parques es confesarse impotente del vino de las palabras que uno dice de niño. ¿Cuántos miles de años tiene la escritura? No sé, 5.000 años, 6.000 años. Creo que hay unas tablillas de hace 8.000 años. La primera escritura era la receta para hacer cerveza, tengo entendido. O sea, lo más útil, ¿no? Lo más sensato, que había que anotar cómo se hace la cerveza. Por lo tanto, la poesía, pero ¿cuántos años tiene el ser humano? El Homo sapiens, 500.000 años. Cada vez se va más atrás y se dice, no, ya habían humanos hace 800.000 años, qué sé yo. Y esos humanos de hace 800.000 años, 600.000 años, ¿no sabían lo que era la poesía? La oralidad de la poesía, hablemos no de la escritura viene miles de años después. Entonces la poesía nace con el ser humano. Esta relación entre la palabra, la realidad, la musicalidad y el torcerle el brazo a los sentidos para poder lograr otra cosa. Por eso los poetas aparecen como seres anómalos, porque se tienen que formar un aparato ortopédico para deambular por la realidad, porque no les sirve el lenguaje tal como lo aprendieron de los adultos y de las adultas. Alguna vez en una entrevista yo decía que la poesía para mí era un palito para rascarse un lugar de la espalda donde uno no llega con la mano y te pica. Y eso nos pasa, creo yo, que hay poemas que surgen un poco de esa imposibilidad de explicarnos, o sea, de poder expresarnos en lo que queremos decir. Y el lenguaje no nos alcanza. Es decir, citando nuevamente a Roque Dalton, que luz, lo que me dijo un loco, que luz es algo imposible de explicar con las manos. Es decir, el lenguaje de las manos es insuficiente para explicar el concepto de luz. Y el último verso de ese poema de Roque Dalton, que es mucho más largo y hay cuestiones que no entiendo nada, ¿para qué voy a decir que entendí algo? Dice que no debería creer nada de lo que hablan al otro lado de las rejas. El poeta no debe creer nada de lo que dice el poder. Entonces, los concursos de poesía, los negocios de la editorial, hay que desconfiar de todo. Hay que desconfiar de todo porque todo está al otro lado de las rejas. Entonces, nuestra anomalía como poeta es mayor. Yo he contado en mi historia personal con amigos, amigas, familia,
editores, obviamente, revistas de poesía, críticos literarios que me han tomado en cuenta, me han ayudado, digamos, en esta locura de escribir poesía, de alguna manera de deambular por ese mundo, que es un mundo bastante... Cuando cumplí 71 años, el año pasado, fuimos con un grupo de amigos, con mi compañera, con mi hijo, mi hija, fuimos a donde yo viví entre los 5 y los 13 años. Una calle en el norte del barrio Yungay, y había un graffiti: yo no sirvo. My God, yo no sirvo. Pero ese es un buen verso, yo no sirvo. ¿Para qué sirves tú? ¿Acaso el neoliberalismo no nos inventó a todos como personas que tienen que servir para algo? Y decir yo no sirvo es una declaración absolutamente rebelde, insurgente ante este tipo de sociedad. Yo no sirvo. Gracias. Chao. Yo no sirvo. Entonces, ante esa realidad, la poesía se presenta también como una inutilidad absoluta. De allí que cuando los poemas presentan una utilidad en un plano relacionado al poder, es menos poesía. Los poemas a la bandera, ponle tú. Los poemas al partido. El partido me bajó del caballo. Los poemas al Estado, al país, a las guerras. Se alejan de la esencia de la poesía. Pero un poema dedicado a un tipo que muere abandonado, borracho, y que te hace verte a ti mismo en tu propio abandono y en tu propia ceguera y en tu propia ebriedad, pero que se hace con un lenguaje que parece estar destinado solo a ti, es lo que a mí me acerca más a un concepto de poesía. O sea, en eso sirve la poesía. Allí hay una utilidad. ¿Cuál? Generar puentes entre humanos. Generar puentes entre humanos. Allí hay una utilidad. Pero no es una utilidad que esté relacionada al poder. Al poder no le interesa que haya puentes entre humanos. Al poder le interesa que cada humano sirva. Y entre más separados estén, mejor. Entonces, de repente cuando en algún recital, en algún momento hay gente que me dice: oye, este poema o esta canción me acompañó en tal momento, yo digo, ahí hubo una utilidad, se podría decir, de un texto para algo. Pero en general no tiene, pero en general no tiene por qué ser así. Porque, en definitiva, yo creo que uno no escribe porque sabe que va a decir algo. Hay un poeta italiano, Carlos Boendini, creo que se llama, no recuerdo el nombre exactamente. Estuvo en Santiago hace poco un poeta italiano, Andrea Piacentini, ¿no? Piacentini, poeta de 28 años. Nos hicimos muy amigos y él me mostró estos textos de Carlos Boendini luego de un viaje que hizo. Carlos, de mi edad, creo que murió el año pasado, tendría 72 años ahora. Hizo un viaje por algunos países de Latinoamérica y volvió y escribió un texto en que dice: cuando uno empieza un poema no sabe dónde va a terminar.
O dicho como Alejandra Pizarnik, uno no termina un poema, lo abandona. Entonces cuando nos metemos en la poesía, nos metemos en un terreno de aventuras también. No se escribe sobre una aventura como en la narrativa. Se tiene la aventura de escribir en la poesía. Y ahí están abiertas todas las puertas, todas las ventanas al mundo. Y el mundo entra por tu poesía y tú recoges al mundo también con tus poemas. El título de esta conferencia, La poesía está botada en la calle, tiene que ver, recuerdo yo, alguna vez en una conversación con la poeta, con la narradora Alejandra Costamaña, para Las Últimas Noticias, ella trabajando como periodista, me entrevistó, y en un momento salió esa frase, la poesía está botada en la calle. ¿Por qué? Porque yo tengo la obsesión desde hace más de 30 años, 39 años, 38 años, empecé al 87, de recoger papeles en las calles. Y hace poco hicimos una antología con el fotógrafo Luis Barriga. Él ha fotografiado más de 500 papeles. Y hicimos un libro, un ejemplar único. Y es sorprendente porque es un objeto poético impresionante. Son fotografías de muy buena calidad, por lo tanto pueden entenderse muy bien. Y son solamente papeles encontrados en las calles. Bueno, en rigor son papeles y otros materiales con inscripciones encontrados en las calles de diferentes ciudades del mundo. De Santiago, de Valparaíso, de Buenos Aires, de Caracas, de Medellín, de Nueva York, de Londres, de Ámsterdam. Más o menos por ahí va la cosa. De Barcelona. Tengo una tabla que encontré con una escritura de una viña, bellísimo como objeto y bellísimo también lo que dice. ¿Y qué encuentro en esos papeles? Recetas de cocina, listas de compras, cartas de amor, pruebas del colegio, comunicaciones al apoderado, comunicaciones del apoderado al profesor, cartas de desamor, marcas de automóviles, de un tipo de automóvil que busca un repuesto. Es un mare magnum de cuestiones que mi casa tengo por lo menos una habitación llena de ese tipo de papeles, o más. Bueno, mi compañera que está acá podrá decirle lo que sufre ella con toda esa basura acumulada. Pero ya la Universidad Alberto Hurtado me prestó una bodega. Ahí fue a dar gran parte importante de todo ese material. Y con mi compañera arrendamos una bodega en donde estamos llevando más material. Hay algunos papeles muy poéticos. Hay una toalla higiénica nueva, o sea, sin uso quiero decir, con un corazón y dice Pablito. Es uno de mis favoritos. Regalo para Pablito. Hay otro cartel que dice Slips, 1000 el paquete. Hay otro que dice no se da informaciones. Ese es el más chileno de todas, no se da informaciones. En cualquier parte del mundo te dicen, sí, señor, la calle tanto, sí, por acá, por allá. No, acá no se da información. Un kiosquero aburrido de que le preguntaran cosas. Y esa es poesía botada en la calle, por eso el nombre de esta charla. La poesía está botada en las calles. Está también en las vitrinas, en las casas viejas, cuando hay avisos. Avisos en los que interviene también a veces los elementos naturales, borrando parte del aviso, porque queda el sol, ¿no?
Entonces, recuerdo que en Chiloé había un cartel que decía Parato Marsol. Parato Marsol. Oye, yo me quedé pero pegado ahí, obseso, conflictuado, compulsivamente obseso con qué vendían, qué quisieron decir. Y estuve mucho rato ahí con mi compañera. Y después de mucho rato pudimos leer Se venden sillas para tomar sol. Esto fue en Chiloé, no me acuerdo, en Dalcahue parece que fue. No, en Chonchi. Se venden sillas para tomar sol. Para tomar sol. O sea, el sol interviene en la escritura. Vale decir, la poesía también participa una estrella, la más cercana, el sol. Asimismo, como con un amigo, Eduardo Canteros Gormaz, un sociólogo urbanista, se interesó en esta colección y nos pusimos a revisar la colección de papeles, con muchas sorpresas, tanto para él como para mí, el recolector, porque también encontrábamos de qué sentido tenían algunos avisos, y la búsqueda de ese sentido nos llevaba a buscar el porqué de esa escritura, porqué de ese texto, la historia que había tras ello. Y todo resultaba, claro, muy poético, muy urbano también, como el motel no sé cuánto que decía descuento para taxistas. Descuento para taxistas. Y ya fue tanta nuestra obsesión por saber qué pasaba que teníamos un ayudante apodado el Chili Willy y le pedimos que llamara simulando ser un taxista. Y le dijeron que en la medida que los taxistas llevaban parejas a ese motel, le anotaban la patente y después si el taxista quería hacer el amor, pues llevaba la tarjeta y llevaba su patente y le hacían un descuento por la cama. Entonces tú te empiezas a encontrar con un mundo poético que está ahí, en la calle, está en esas preguntas que uno siempre se hace y que las respuestas están en la calle. O algunas veces uno tiene las respuestas y las preguntas vienen en estos papeles. Grita fuerte. Mira, grita fuerte. ¿Por qué? Porque era un papel que estaba seguramente en una puerta, no tenía timbre y decía grita fuerte. Pero también puede ser un grito de rebeldía. Bueno, todo este universo de mensajes es poesía para mí. Y yo lo encuentro botado en la calle, como también en carteles, como también en avisos en las ventanas, como también en el lenguaje de los niños, como también en algunos titulares de la televisión. De hecho, tengo un libro de recuerdos que fue premiado como mejor libro en escrituras de la memoria el año 2020, creo que fue, 2019. Y se llama Algo Nuevo Anterior, un título un tanto paradójico, Algo Nuevo Anterior, y que viene de un comentario de un locutor deportivo que dice, vuelve tal entrenador a Coquimbo Unido, pero él ya fue entrenador, o sea, esto es algo nuevo anterior. ¿Cómo puede ser algo nuevo anterior? O sea, no es nuevo. En fin, se va encontrando la poesía, se va encontrando esa varilla para rascar algo donde no puede llegar con el lenguaje común y corriente. No sé, eso es básicamente, recuerdo los sobrenombres que se pone la gente a veces y que
y que uno no le encuentra lógica, el todoterreno, el caquita seca, el flaco 500, ¿de dónde salieron? ¿Y por qué le dicen así? Los nombres de los barcos, de los botes, de los pescadores, que son cada vez menos porque los atropellan las naves de las pesqueras industriales, van quedando cada vez menos botes. Los nombres, bueno, antes los letreros que traían las micros, ¿no? Dios es mi copiloto. Bueno, título rescatado por el gran poeta Bruno Serrano, fallecido hace poco, y que había sido rescatado en realidad por Payo Grondona, gran cantautor. Dios es mi copiloto. Tenía una canción que se llamaba Dios es mi copiloto. Dios es mi copiloto, imagínate. O sea, con ese copiloto, ¿a dónde podrías llegar tú? ¿Y quién eres tú? Que Dios es tu copiloto, o sea, algo superior a Dios. Bueno, eso quería decirles. ¿Alguna pregunta, alguna intervención, alguna idea que compartamos? Y ya que está Taco aquí, tráete la guitarra, Taco, porque vamos a esta parte la vamos a terminar musicalmente con un ejemplo, porque algunas veces me dicen, oye, pero tú utilizas los papeles en la calle para tu creación, y la verdad es que no, casi nunca. Pero sí me acordé de una canción, que no la vamos a tocar entera, no se preocupen, que la hice sobre la base de un papel encontrado en la calle. Ocurrió que iba caminando yo por la calle Irarrázaval al llegar a Pedro de Valdivia y había un papel botado. Entonces lo recogí, yo caminaba con 2 músicos y me puse a leerlo. Y eran los apuntes de cosmetología de un o una estudiante de un instituto en que se enseñaba, qué sé yo, sobre maquillajes, peinados y ese tipo de cosas. Y en esa conversación, en esos apuntes, había una descripción, o sea, los apuntes empezaban con una descripción. Eran apuntes que eran como una guía de estudio que se le había entregado al estudiante, y empezaba con una descripción de la palabra piel, órgano flexible y resistente que cumple funciones excretoras, nutritivas y de respiración. Órgano flexible y resistente que cumple funciones excretoras, nutritivas y de respiración. Órgano flexible y resistente. Órgano flexible y resistente. Órgano flexible y resistente que cumple funciones excretoras. Fiel piel, fiel piel, que cumple funciones excretoras. Fiel piel, fiel piel, que cumple funciones excretoras, nutritivas y de respiración. Bueno, después sigue con una serie de leceras, pero también contaba en el recital de mediodía sobre Usa nos usa, que graffiti que vi en el canal Telesur, con el que también hicimos una canción. Sí, a veces se puede buscar allí poesía, letras de canciones. La canción El espejo, que también canté, tiene una frase sobre mi mirada virtual.
Yo eso recuerdo que lo vi en un poema botado en la calle. Había un señor en situación de calle que escribía poemas con un lápiz Bic en un papel, iba a una fotocopiadora y fotocopiaba muchos de sus poemas, los recortaba y los vendía a la salida del metro. Y yo nunca le compré ni uno, pero una vez encontré botado uno, me salió gratis. Y decía, mi amor virtual. Y bueno, y me pareció muy bien esta combinación del amor virtual o la mirada virtual que se tiene sobre el amor. Lo incluí en el espejo. Como así también, a propósito de poesía chilena, y con esto termino esta parte, hace años atrás me tocó ir al norte de Santiago y tomar un recorrido de bus nuevo que había, bajarme del metro, por allá por Conchalí, Huechuraba, qué sé yo. Y esperando el bus, yo escuchaba una letanía, una cuestión como un cántico, y que no paraba. Y vi un hombre que estaba sentado en el suelo con un tarro. De vez en cuando alguien le tiraba una moneda. Y empecé a escuchar, me dio la impresión que estaba hablando de poetas. Y lo iba repitiendo. Y tenía un gran conocimiento, conocía a muchos poetas, y era brasileño o portugués, tenía un acento portugués. Y decía, Enrique Lin, Vale Callampo, Gabriela Mistral, Vale Callampo, Pablo Neruda, Vale Callampo, Estela Díaz Barín, Vale Callampo. Oye, pero, y además de memoria, ¿eh? Si eso no es un poema o un antipoema, un contrapoema, ¿qué es? Y nunca, no le di ninguna moneda en todo caso. Y mi ilusión era que me nombrara a mí, pero no lo hice, yo no lo escuché. Bueno, por favor, ¿alguna pregunta, alguna idea, algún intercambio de opiniones? Oye, Mauricio, se me ocurren hartas cosas. Hay que ver una como al margen, ¿eh? Ese no sirvo también tiene que ver con servir al poder, o sea, digamos, sí, de servidumbre, a eso me refiero, yo no sirvo. Sí, claro. Se me ocurría también, a que esto al margen de todas las cosas que explotaron en mi cabeza cuando estaba hablando, que se manden en una parte, no sé si él o si de no sé si qué. Si el traductor del Quijote, que es una figura ficticia, él dice que lee hasta las cosas que encuentra botadas en la calle. Una parte. Y él dice que ve. Que lee hasta lo que encuentra botado. Idea. Lee, sí. Lo dice como al principio del Quijote. Ya, y lo otro así, de una manera. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese verso del poeta Torres de Valdivia? ¿Ya? Un poeta Torres de Valdivia. Sí. Jorge Torres. ¿Ah? Y luego también Barrientos, como que, bueno, ellos como que tienen algo así como poemas encontrados. Poemas encontrados, sí. Y antes está, no sé, los quebrantahuesos. Entonces tú ves una tradición en esto que estás haciendo, lo recoges de alguna parte o es, no sé. A ver, sí, está relacionado, obviamente. Yo en el año 87, bueno, el año 86 fue el atentado, parto de ahí, el atentado contra Pinochet. Y mi casa, o sea, la casa de mi madre la allanaron, se robaron todo lo que había en ella, y a mí me detuvieron la CNI en la casa de mi mamá, o sea, la casa de mi mamá que tenía desocupada, ella la allanaron, no encontraron a nadie ni nada, pero se llevaron muchas cosas. Y en la casa que vivía mi mamá yo fui a almorzar 9 días después del atentado
y ahí estaba la CNI esperándome. Y ahí empezamos con quien era mi compañera a cambiar de casa, porque no me detuvieron, me retuvieron sí. Y se dieron cuenta que si bien yo calzaba en el perfil de los oficiales del frente, yo no era. Me miraron y dijeron, no, ¿qué hace el oficial del frente? No tenía bíceps, ni era muy alto, ni... No parecía un militar. Y además le dije que era poeta. Y empezamos a vivir en varias casas con la que era mi compañera, cambiando de aquí para allá. Y un día me llega una invitación de Holanda para venir a cantar a Ámsterdam. Y antes de venirme, despidiéndome, qué sé yo, del barrio, caminando, encuentro un papel hecho pelota en un basurero. Y como que el papel me llamaba, como que sentí unas vibraciones ahí de que, léeme. Y lo recojo y era una carta de un preso común, a su mujer, hablando de las condiciones de vida en la cárcel de Puente Alto, de la acusación que se le hacía, de la falta de un abogado, de la violencia dentro de la cárcel. Y me estremeció que ese papel estuviera destinado a mí. Seguramente la mujer lo había desechado, o a lo mejor ni siquiera llegó a ella, ya alguien lo hizo ni siquiera lo destruyó, lo hizo una pelota y lo tiró a la basura. Y como que sentí que habían cosas en la ciudad, había una lectura en la ciudad que había que recoger, que había que mirar, que había que buscar, que había que encontrar, más que buscar, encontrar. Como decía Picasso, yo no busco, encuentro. Había que encontrar. Y así empecé a ver cosas que eran verdaderas, novelas, no sé. Me acuerdo frente al monumento de Carabineros que está ahí frente a Santiago Namur, en la Alameda, habían muchos papeles, el viento lo había desparramado, y yo los empecé a recoger, estaba escrito a mano, y lo armé en la casa, y era un drama de un señor que le escribía a un carabinero retirado, que le había dejado 7 perritos policiales pequeños para que los cuidara por una semana y lo iba a ir a buscar. Y habían pasado 4 meses y los perros eran enormes y comían como perros enormes. Y el caballero ya no hallaba qué hacer porque no podía botarlo a la calle por un sentido mínimo de solidaridad con los perros. Pero también se sentía desesperado con seguir manteniendo esos 7 perros. Oye, la carta era una novela, y tú vas encontrando cosas. Jorge Torres tiene este libro, Poemas Encontrados, que es maravilloso, y que son puros textos de diarios y de revistas que son absolutamente poéticos. Entre otros, una entrevista a una señora que no recuerdo el nombre, que vivió prácticamente en el psiquiátrico desde niña y que hablaba en poemas, y que, según se cuenta, Vicente Huidobro la visitaba regularmente para conversar con ella e inspirarse, ¿no? Ese es uno de los textos. Es una entrevista que se le hizo en la revista Paula. No sé quién hizo la entrevista. Está en el libro de Jorge Torres. ¿Qué más me nombrabas, Jorge Torres? Fui para adelante con Oscar Barriento, que como que siguió el molde, pero atrás los quebrantahuesos de... Los quebrantahuesos. Claro, no, los quebrantahuesos son maravillosos. Y yo ahora últimamente me he dedicado a ver los GC, como le llaman los periodistas de la televisión, los generadores de caracteres que van por debajo en fondo negro, en letras blancas, con unas brutalidades que uno dice, le pagarán poco a los periodistas de la televisión que hacen tan mal la pega. Y cuestiones, y muchas muy divertidas. Había uno
a ver si lo encuentro, que le tomé una foto, y hay un grupo de amigos y amigas a los que yo les mando estas cosas porque sé que ellos también a veces lo encuentran y me mandan a mí. No hay conexión a internet. Pero decía, presidente Boric asiste a la última para militar. ¿Qué es eso? La pará, pero no le pusieron la tilde. Entonces asiste a la última paramilitar. ¿Y quién es la última paramilitar? La mujer metralleta, que murió. Él la tuvo que asistir seguramente. O sea, la cantidad de juegos que pueden surgir a partir de ahí son enormes. Había otro que decía, era sobre Janet Jara, pero hablaba del Partido Comunista. El Partido Comunista, no sé qué cosa con Janet Jara. A veces son proféticos estas generadores de caracteres y hablan de lo que va a suceder. A lo mejor ahí hay algún mago que está viendo el futuro y se cuela a través de los generadores de caracteres y nos manda señales desde el futuro. Una especie de ¿cómo se llama? De viajador, viajante, de viajero del tiempo. Y los quebrantahuesos tienen algo de eso también, porque muchas... Sí, perdona. No era una pregunta, dos preguntas con un comentario. También había visto un poeta, me tocó participar en algunos festivales de cine que lo llamamos, que era Juan Correña, no sé qué hacía con Profierro, no sé si lo... Con Juan Carreño. Pero él, como que ese libro, él pegaba los poemas y se lo editaba. ¿Cómo? ¿El pecado? Pegaba los poemas en un póster en su barrio y la gente... De otra forma estaba pensando que... Sí, fantástico. Tú descubrir poemas de lo que como interactuaba. Fantástico. Ahí sacó ese libro. No sé si después siguió aplicando eso. Ese fue el complotero. Lo conocí, me comentaba que en el barrio de La Quintana y como que empezó por casualidad, se le ocurrió pegar los poemas y después pareció rayado que aquí le cambió. Fue como una edición, pero eso no era una edición. No, pero la otra pregunta que quería saber a tu opinión, porque estaba viendo, ahora he estado por el tema de la inteligencia artificial, ya, GPT y todas esas cosas. Y he visto que muchos cabros están como discutiendo, y quizás también la poesía, pidiéndole que a poesía. ¿Qué relación ves tú, dentro de lo que tú has visto, inteligencia artificial con poesía? Eso, si lo hay pensado alguna vez, no. Pero ahora están discutiendo. Por ejemplo, yo tengo un hijo que discute con ChatGPT política. Y sí, lo están haciendo de todo, pero me imagino que ya alguno le está pidiendo poemas o qué veis ahí. Yo, por lo menos por mi rollo, porque yo estoy más del área de la ingeniería, he participado en muchos foros. ¿Yo estoy qué? Del área de la ingeniería. Sí, 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 sí. Entonces, muchos foros con respecto a los negocios vinculados a la inteligencia artificial. Porque yo creo que es previo, bajo mi punto de vista, ahí está, nunca se puede limitar eso, pero si he reflexionado, quería saber si he tirado un rollo con eso. Sí, no, sí, ahora estaba viendo el programa este programa que todos lo deben tener. Aquí venía un foro sobre la edición y la corrección de novelas por la inteligencia artificial. Claro, bueno, cuando llegamos aquí a Madrid con Tacu Tricot, Tacu me llamó sorprendido al ver un trabajador limpiando el aeropuerto. Un trabajador que jamás va a formar un sindicato, un trabajador que jamás se va a votar en huelga, un trabajador que jamás va a migrar, un trabajador que jamás va a discernir, un trabajador que jamás va a hacer una barricada, un trabajador que jamás va a golpear a un policía. O sea, un robot que hacía el aseo perfectamente y en forma silenciosa. Bueno, y yo hicimos un pequeño video y yo se lo mandé a varios amigos y amigas y toda la gente estuvo como contestando. Y claro, o sea, la reflexión va por el lado de que es como la revolución
industrial, ¿no? Una revolución industrial en que cuando se descubre que había máquinas que podían hilar el algodón en Birmingham en 1700, 1600 y tanto, y vienen todos estos cambios, y se necesitan menos obreros para hacer esto y esto otro, y vienen los otros a destruir las máquinas porque le quitaban el trabajo. Yo pienso que por muy inteligente que sea la inteligencia artificial, y por muy posible que sea de que nos entregue soluciones ante determinadas eventualidades, en un momento yo lo veo como un juguete nuevo de la humanidad y que va a surgir el cansancio, a no ser que haya tanto poder en la inteligencia artificial que tengamos que sumirnos a ello, producto justamente de las estructuras económicas de la sociedad actual, de las sociedades. Porque no sé si se acuerdan ustedes del cuento 30 días tenía septiembre. Young es el apellido del escritor Young. Yo pensé mucho tiempo que era Ray Bradbury, pero es de aquella camada. Estuvo en un librito de Quimantú, de esos que se hicieron en tiempo de Allende. 30 días tiene septiembre. Y habla de una profesora que vendía en una tienda de antigüedades, o en una tienda de cachureos, quiero decir. Y un hombre ve a esta profesora robot, ¿cachai? El mismo robot que hacía el aseo, pero profesora, en el año 2000 y tanto. Y la compra y la lleva a la casa y le dice a su señora: mira, compré esta profesora para que le haga clase al niño, al hijo. Y la señora le dice: pero ¿cómo vas a tener a esta mujer anticuada en la casa? Ella no, tenemos que tener al niño conectado con los programas de televisión financiados por cereales, no sé cuánto, que sí preparan al niño para el mundo actual, pero esta profesora no. Bueno, y la profesora antigua era, voy a hacer spoiler total, pero si no, no tiene sentido que hable de esto. La profesora antigua era una profesora bastante cercana a lo que eran los seres humanos, era bastante humana, tendía a entender al niño mejor que estos programas de televisión, no había una retroalimentación con el niño. Bueno, y en definitiva la mujer le hace la vida imposible al marido para que se lleve ese vejestorio y él tiene que deshacerse de ella. Y ella obtiene trabajo atendiendo un lugar donde vendían hamburguesas. Bueno, el tipo eventualmente un día deja de comer en la casa, se va a comer una hamburguesa. Estaba enamorado de la profesora. Estaba enamorado del viejo robot de la profesora. Y yo digo que vivimos eso nosotros hoy día. El huir de la esencia de lo humano. Yo creo que tiene un sentido filosófico más profundo la inteligencia artificial. Y huir de lo humano, de la humanidad, o sea, por la cantidad de procesos que sugiere la tecnología, que son fáciles de, ¿cómo se puede decir?, solucionar a través de la tecnología, perdemos el lado humano y a veces nos encontramos ante eventualidades en que añoramos cuando las cosas se hacían humanamente, porque si no nos encontramos en un cul-de-sac, en una calle sin salida, y ahí quedamos. Me acuerdo que hace algún tiempo atrás fui a tocar a Cañete, a hacer un show con la guitarra, y a un hostal, y el dueño era un guaso de ahí del sur. Y me llevó a comprar el boleto para volver a Santiago, en Cañete, año 2000 más o menos, hace 25 años atrás. Y llegamos a la oficina de Turbus y él le dice un boleto para Santiago. Y la niña le dice: se me cayó el sistema. Se me cayó el sistema. O sea, el guaso quedó con... ¿No me puede vender un boleto? No, señor, se me cayó el sistema. Se le cayó el sistema. Y me mira y me dice: antes las cuestiones funcionaban mejor, antes que los televisores a colores. Los televisores a colores eran las pantallas del ordenador donde la
mujer introducida al... Claro, porque antes te vendían un boleto y tú podías avisarle al bus que salía de no sé dónde, de que ya habían 15 pasajes vendidos en Cañete y tanto en tal parte y chao. Claro, de lo que se trata es no creer que esa es la realidad. La realidad es que todo funcione perfectamente. Pero no al no haber un ser humano con cierto poder de discernimiento, de criterio, nos vamos encontrando con que, claro, hay cosas que pueden funcionar muy bien siempre que haya un ser humano atrás, haya alguien pensante. Y la inteligencia artificial puede servir también en esa medida. Al margen, perdona, termino con esto, al margen de la cantidad de recursos hídricos, entre otras cosas, que usa la inteligencia artificial, ¿no? Eso hablábamos el otro día con la Sofi, Carito, que hacer una foto en que tú apareces junto con Robert Kennedy y John Kennedy es una cantidad de agua que se utiliza para llegar a hacer esa foto, con los problemas de escasez de agua que hay en el mundo. O sea, hay también una relación con recursos económicos. Perdona, Taku. Sorry. Sí, que me empecé a pensar en los errores, cuando los errores dan pie para la poesía, según yo. Y relacionarlo con la inteligencia artificial, porque tengo una anécdota con mi sobrino que era muy pequeño. Yo soy de Valparaíso, un lugar donde hay muchos cerros, por ende hay muchos ascensores para subir a los cerros. En el estricto rigor son particulares. Y estando en un ascensor, mi papá, el abuelo de mi sobrino, le dice a mi sobrino que el sol era vital para la existencia humana, era vital para la existencia humana en el planeta. Y mi sobrino entendió que el ascensor era vital para la existencia humana en el planeta. Entonces él repetía que los ascensores eran vitales para la existencia humana en el planeta, que no estaban tan alejados de la vida de la gente de Valparaíso, porque efectivamente son vitales para la existencia humana en Valparaíso. Y me hizo recordar que hace un tiempo una mujer viajó en avión y tuvo una muy mala experiencia porque ella es celíaca. Entonces ella escribe a la aerolínea partiendo diciendo: hola, soy celíaca, lo pasé pésimo en el viaje porque no puedo pasar mi propia comida, y la comida que me tenían ahí no era la que yo pude consumir, entonces estuve 13 horas sin poder comer nada. Muy larga lo que ella escribe, y le responde la inteligencia artificial diciéndole: estimada celíaca. Entonces son ese tipo de cosas que yo creo que ya al menos por los errores se empiezan a dar esas cosas. Y lo otro, solamente destacar que me hace mucho sentido lo de Pizarnik, que dice uno no termina un poema sino que uno lo abandona. Yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier creación. Yo no soy poeta, soy músico, y yo creo que eso se puede traspasar a cualquier parte. Y eso, no tengo una pregunta clara para hacerte, pero habiendo creado tantos poemas y tantas canciones, yo me pregunto, lo que yo he visto trabajando contigo con los poetas, es que hay mucha humildad, sí, más que quizás los músicos, por ejemplo, pero yo creo que igual tiene que haber mucho recelo y aprehensión con sus creaciones. Entonces, como digo, no tengo una pregunta clara, pero ¿qué será lo que a ti te hace terminar o abandonar una creación? Mauricio, perdona, deja ponerme el texto de Darko, porque pensando exactamente, realmente lo agarra. Estoy pensando cuando estoy pensando en inteligencia artificial, estoy hablando lo que pasa con cada poeta cuando escribimos. En rigor, lo que sería bueno saber, por ejemplo, ¿cuál es tu viaje? ¿Cachai? Te doy un ejemplo. Tuvimos la suerte de ver Get Back, de los Beatles, que es un regalo que llega 50 años después para ver un proceso creativo. ¿De qué, perdón? Tuvimos Get Back, de los Beatles, el documental de... ya, el Get Back. Ya, sí. 50 años después, ¿sí? Voy a ver un proceso creativo ahí, a ver cómo empezaron a tocar cómo agarró. Eso es alucinante. Entonces, en la misma línea, pensando que una inteligencia artificial tendrá un proceso artificial, ¿cuál para ti, cómo no hay un poema? De alguna manera tiene que haber muchas, pero probablemente alguna será como: generalmente me pasa esto. Y empiezo, porque he contado siempre que partió de esta anécdota, pero no el proceso para llegar
a ese punto. Mira, yo justamente hablando con esta periodista recién, Jimena Améstica, tuvimos como cercano de ese tema. Y yo le contaba que me ocurrió por ahí por el 2003, cuando yo cumplí 50 años, que como que de repente dejé de escribir poesía. Me vino una sequía poética. No estoy hablando como muchos escritores muy snob y medio ciúticos y medio cursi que dicen, ¡ay, la página en blanco! Que me contaba un amigo poeta, Luis Pérez, Conenseit, que fue a ver un poeta norteamericano que vino a Chile hace poco, en la cátedra UDP, y alguien le salió con la página en blanco y le dijo, ¿y qué pasa cuando tienes la página en blanco? Y él le dijo, sale a regar el pasto, es otra cuestión. No pierdas el tiempo ante la página en blanco. Pero lo que me ocurrió por ahí por el 2003, me acuerdo yo, fue que, y me acuerdo, lo preciso muy bien porque yo me había comprado una casa, cerca de la casa en la que vivía. Y de repente como que yo estaba escribiendo el mismo poema siempre. Como que me estaba repitiendo. Alguna vez le preguntaron a don Nicanor Parra por qué el poema El soliloquio del individuo era tan único. No habían otros poemas similares. Y él dijo, porque yo hago poemas, no empanadas. Y claro, si tú tienes la fórmula para hacer una empanada, podría ser 10.000 empanadas. Una fórmula para un poema podría ser 10.000 poemas. Pero ¿en qué punto tú empiezas como ya a revenirte con la poesía? Entonces, como que, además yo estaba escribiendo mucha crónica y canciones, y tenía no voy a decir un periodo muy fructífero de canciones, pero habían canciones que me provocaban mucha alegría componer, como El Zorro, por ejemplo, que es una canción de 2 minutos. Y yo veía ahí todo un movimiento, había algo que se movía ahí, algo que se movía con las crónicas. Y la poesía como que, no digo la había escrito toda, no, pero no me tincaba. Y pasaron como, no sé cuánto tiempo, pero pasaron años. Y un día estaba mirando unos libros en la calle, en la vereda, un tipo que vendía libros en la vereda, en la calle Camin con San Pablo, Camin con Catedral, y llega un tipo y le dice a otro, oye, ese autor es pedófilo. Sí, le dijo, sí estuvo acusado de pedofilia. Y claro, el nombre me sonaba como que había habido una... Entonces le digo, oye, perdona, ¿cuál es la acusación que hubo con este autor? Y me dice, no, lo que pasa es que está el liceo en el barrio alto, este tipo. Ahí me acordé. Sí. Y nos pusimos a conversar. Conversación de 2 personas mirando libros en la calle. Así que de repente le dije, compadre, me voy, nos vemos. Me dijo, vamos juntos, si yo voy, ¿para dónde vas tú? Ya, caminamos. Y ahí me contó que era poeta. Más allá me contó de un poema que había estado escribiendo. Y más allá nos separamos y que intercambiamos correos. Y me mandó el poema, lo leí y como que encontré de nuevo el ángulo de entrada a la poesía, fíjate. Porque yo creo que la poesía, y yo creo que con toda la creación de alguna manera, como las naves que vienen del espacio exterior tienen que entrar en un ángulo determinado de la atmósfera. Si es muy, muy agudo, rebotan. Si es muy recto, pasan para abajo y se hacen mermelada de nave espacial en la Tierra. Hay un ángulo en el lenguaje en el que tú tienes que entrar. O como diría Enrique Lin, en ese texto que dice, la poesía me ha dado otra especie de trabajo,
todo consiste en el manipuleo de una materia que se adhiere a las palabras vivificándolas, que se adhiere al lenguaje vivificándolo. Ese material. Entonces, y la libertad que hay que sentir para llegar a ese lenguaje también. Porque de allí, de nuevo, vuelvo a Nicanor Parra, es decir, yo hago poemas. O sea, yo soy libre de no volver a hacer el soliloquio del individuo. Yo tengo que sentirme libre de no escribir de nuevo El Bello Barrio. Ahora, evidentemente que a ver, está el terminar el poema y tu pregunta exactamente cuál era tu... Para tu proceso creativo. Y el proceso creativo tiene que ver con esas dos cosas. Uno, con no repetirse, vale decir, saber entrar en el lenguaje, bien. No me preocupa tanto no copiar, porque en definitiva no es por decir una cosa media al lugar común de que todos estamos escribiendo el mismo poema y las ceras de ese tipo, porque no, yo creo que cada uno escribe un poema, no. Hay una cosa de época, obviamente, que se comparten cosas, pero el proceso creativo tiene que ver con dejar fluir ese ángulo de entrada, esa manipulación de la materia, del manipuleo de esa materia que vivifica el lenguaje, se adhiere a él, como dice Enrique Lin, materia que hace que el poeta sea un escritor en estado de naturaleza, según el querido Enrique Lin. Estar vivo en eso, estar vivo, consciente en ese momento, y no caer en la repetición, ni caer en el, ¿cómo se podría decir?, en el lugar común, bueno, y sentir también que en algún momento esto se te, ¿cómo te puedo decir?, te hiere ya al final, te hiere, te llega de vuelta fuerte, y no puedes seguir, no debes seguir, tenés que abandonarlo, como una droga también, ¿no? Que te fumáis algo, aunque la marihuana no es droga, pero los que consideran que es droga, te fumáis y ya estáis muy volado, no quiero más decir. Digo que es la única droga que he probado en mi vida. No, gracias. Ya estoy muy volado. Claro, o sea, es el momento de abandonar. Pero es abandonar, no terminar. Porque yo creo que una canción, uno puede terminarla. Yo creo que un cuento uno puede terminarlo, pero no abandonarlo. Pero un poema sí es un proceso de abandono el que se produce ahí. Como dice Alejandra Pizarnik. Estaba pensando, por ejemplo, que de repente tomo apuntes, empiezo a tomar apuntes rápidamente por una idea. Imaginemos, por ejemplo, pongámonos por un momento en la cabeza de Gonzalo Millán cuando escribió La ciudad. Libro, poema extraordinario, ¿no? La ciudad. Y sobre todo el poema, creo que el 48, 49, en que todo empieza a suceder al revés, en que todo va marcha atrás, en que las balas salen de los asesinados, las bombas de los Hawking Hunters vuelven a los aviones, Allende sale de la moneda para atrás, no llega la moneda, se va de la moneda. Y tú te vas dando cuenta de que ese punto que es central del libro La ciudad, ese poema que es central, es como un punto de equilibrio, habla también de cómo la poesía juega un papel y lo logra el querido Gonzalo Millán, de restituir la historia de un país, el drama de un país, como una física cuántica,
como una realidad paralela cómo las cosas pudieron haber ocurrido, cómo devolvernos atrás, cómo ese poema, cuento-poema o poema-cuento de Floridor Pérez, La partida de ajedrez, en que alguien le pregunta, ¿y si te hubieran tocado las blancas? Porque él está jugando ajedrez con un tipo en la cárcel, él le está anotando la partida, el Floridor Pérez, y al otro, que creo que es Carrillo, ¿no? Lo llaman y lo fusilan. Y hasta ahí llegó el partido, y él pone blancas abandonan, como se dice en la jerga del ajedrez, blancas abandonan. Nunca supe que tu abandono fue tan grande porque te fusilaron. Y alguien le pregunta, ¿y si te hubieran tocado las blancas? O sea, llevar al poema, llevar al texto la incertidumbre. Porque además estamos jugando, sobre todo hoy día que una señora entra a nuestro recital y grita «Viva Pinochet», por ejemplo. Y estamos viviendo un tiempo muy curioso en el que yo me transformé en fanático en la serie de televisión Fargo. No, la película no la he visto, pero la serie vi, y en una de las temporadas uno de los personajes dice la incertidumbre del pasado. El pasado se transforma en algo incierto, producto del poder. El poder te instala la incertidumbre del pasado. ¿Pero ocurrieron así las cosas o no? Pero los desaparecidos están apareciendo. Ahora apareció una mujer en Argentina y estaba desaparecida, de apellido Vera, Belinda Vera creo que se llama. Entonces, esto es una mentira. Y sale el abogado de apellido Duque diciendo que entonces los desaparecidos son una mentira, los asesinados. O sea, el pasado se transforma en algo cada vez más incierto. ¿Ocurrieron las cosas o no ocurrieron de este modo? Nos mintieron. Entonces ahí la poesía tiene un rol también. Y ahí nos da la inteligencia artificial, creo yo. No llega, no alcanza, no tiene la información para hacerlo. Empecé hace un tiempo atrás, a propósito, y continuando con responderle a Descontexto Editores, a Juan Carlos, tratando de contestar. Encontré hace un tiempo, supe de una amiga que había muerto, y fue muy repentino, y mucha gente no sabía, y empecé a preguntar, y me puse a leer sobre ella, y lo que estaba haciendo ella, y yo creo que el poema me abandonó a mí. El poema me abandonó a mí. Por lo tanto, tengo que luchar por lograr que ese poema me acepte en mi búsqueda. Porque yo no lo abandoné. No abandoné a mi amiga, no abandoné su muerte. El poema, como que en un momento tenía que ir a ensayar, había prueba de sonido, teníamos que solucionar un problema con algo, y el poema empezó a diluir, y lo tengo ahí, lo tengo presente. Entonces en el proceso creativo también está no solamente el proceso creativo, sino que el proceso investigativo de lo que estás haciendo, porque ¿de qué estás escribiendo? Por lo tanto, tú no tienes todos los materiales del poema, tienes que buscarlos, tienes que fustigar tu propia conciencia, tu memoria, para llegar a ese punto y lograr hacerlo poesía. Porque si no, escribo una crónica y la escribo en 2 días, un poema toma más. Bueno, y la idea de que también uno no sabe, como dice Carlos, no sé si es Bondini el apellido o algo así, pero apenas tenga el texto, porque me lo mandaron, me lo mandó hoy día el italiano, el Andrea Piacentini,
voy a enviártelo para que lo veas, es muy bello el texto, en que dice que uno llega a un punto, pero no sabes que tú vas para allá. Esa es la gracia de la poesía, porque en la narrativa también ocurre, no me cabe duda, no sé, ahí está Cristian, nos podría decir, tú estás escribiendo un cuento, una novela, tampoco sabes para dónde vas. Llegáis también allí, pero son llegadas distintas. No digo una mejor que la otra, ni superior ni inferior, son maneras distintas de arribar a algún punto a través de la escritura. Con la poesía llegáis a un punto en que abandonáis, como en un partido de ajedrez, ¿no? Te van a hacer mate, estáis sonados igual, abandonan.